El Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó al gobierno se suspenda temporalmente la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior que plantea una regulación a las importaciones, o algunas regulaciones a las importaciones, para ser más precisos. ¿Cuáles son los motivos para solicitar la adopción de esta medida, la suspensión de esta resolución? Es lo que le consultamos al ingeniero Henry Kronfle, titular del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Federación de Industrias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estamos sumamente preocupados, Lenín, porque todo este tema de la resolución 116, sobre eso la resolución 002 del COMEX, sobre eso el acuerdo 14114 del MIPRO, sobre eso la firma de convenios, sobre eso la modificación a la resolución 465 del COMEX, que ya voy a explicar de qué se trata todo esto, ha creado problemas de fondo y de forma, y una cantidad de tramitología excesiva y pocas soluciones. Por eso es que hemos solicitado la reunión. De lo contrario, no lo hubiéramos solicitado. Pero llama la atención esta solicitud porque ustedes han mantenido reuniones permanentes con el gobierno. Ustedes firmaron acuerdos voluntarios de sustitución de importaciones y se reunieron con el ministro Ramiro González y se entendía que estaban de acuerdo con todo esto. A ver, vamos a los problemas de fondo para explicarles cómo se generan los convenios y por qué los convenios, pues ya, desde ya lo digo, pues es una forma de estar en la misma línea de la política de sustitución de importaciones del gobierno, pero no como se ha hecho. Sin embargo, la firma del convenio ya le indica que el sector empresarial está en la misma línea. Lo que no estamos de acuerdo es en todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y en la tramitología que esto ha causado y los problemas que han causado. Mire usted, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tuvo una reforma que me parece que es la 9ª, donde se reforma el tema de la calidad y eso conlleva a lo que se llama el Comité Interministerial de la Calidad. Ese Comité Interministerial de la Calidad está conformado por el Ministro de Industrias, la Subsecretaría de la Calidad, el INEN, el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, etc. Es un comité. Pero además ahí hay el artículo 17, que se llama el Consejo Consultivo, que está creado, que está conformado justamente por la Federación Nacional de Cámaras de Industria, de Comercio, de Pequeña Industria, Turismo, etc. Es decir, por el sector privado, con voz dentro, no con voto, pero con voz dentro de este comité. Ese comité tiene como responsabilidad hacer el Plan Nacional de la Calidad. Ese plan conlleva, pues, por supuesto, un procedimiento reglado. Y ese procedimiento reglado es donde, como consecuencia, se tendrían los reglamentos técnicos que hemos hablado, estas resoluciones del COMEX 116 que abarca 293 subpartidas arancelarias, pero también lo anterior, porque cuidado, no es solo la 116, es todo lo que tiene reglamento técnico lo que está en problema. Y debería llevar también los procedimientos de evaluación de esa calidad. ¿En base a qué? En base a criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿Existe una emergencia para haber llamado esta emergencia? ¿Hay peligro de vida, animal, medio ambiente, quejas de los consumidores? ¿Puede ser esto un obstáculo al comercio? ¿Cuáles son realmente lo que se produce dentro de estas partidas y lo que no se produce y en qué tiempo dentro del Ecuador? ¿Cuál es la estructura de importaciones del Ecuador? Materias primas, bienes de capital, insumos de la industria, derivados del petróleo, lubricantes, etcétera. ¿Cuáles son las reglas supranacionales que hay que respetar? Nada de eso es analizado. No, es que esto es lo lógico, lo técnico y lo administrativo. ¿En qué se cayó? Se cayó en estos famosos convenios de sustitución de importaciones, ya no un tema de la calidad, sino un tema de cupos de balanza comercial, basados en un recorte planteado por el ministro prácticamente del 30%, el objetivo de recortar las importaciones. ¿Eso es técnico, lógico, administrativo? No. Sin embargo, el sector empresarial tuvo que firmar estos convenios, y digo voluntarios. ¿Y por qué le digo voluntarios? Porque habían mercaderías represadas en la aduana cuando nos sentamos a firmar estos convenios que no se podían sacar de la aduana justamente porque estos reglamentos técnicos no se podían cumplir. ¿Firmaron bajo presión entonces? Se firmó bajo esas condiciones y eso lo tenemos claro y es de conocimiento público, no por culpa de la aduana. Javier Cárdenas ha hecho un excelente trabajo, lo tengo que decir públicamente, porque él es un organismo de control. Él no dicta la política pública, pues, la dicta el MIPRO con el COMEX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que represados esos contenedores hay que sentarnos a firmar para resolver. Eso ya le indicó que existe voluntad, y repito, porque esto no es un tema político, es un tema altamente técnico de política comercial.
existe esa voluntad por el sector empresarial. El hecho es que se firmaron los convenios, independientemente que estuvimos bajo presión para firmarlos, pero se firmaron. Ahora, ¿esos convenios a qué conllevaron? Conllevaron primero a que el MIPRO haga un acuerdo, que es el acuerdo 14114, en donde lo que básicamente es generemos una tramitología súper complicada, con una burocracia extensa que retrasa y encarece las importaciones. Hay que registrar al operador por cada importación, el operador que tiene reglamento técnico que importar. Hay que hacer esta tramitología por cada embarque, no importa si está validado 1, 2 veces o 3 veces, así hay que validarla 1000 veces, pues hay que validarla 1000 veces. El ingreso de esa información no es suficiente para registrar al importador, tiene que validarla, convalidarla el MIPRO. Imagínese usted, eso ya entramos en temas que ni siquiera están reglamentados dentro del acuerdo, cómo se convalida. Y peor aún, estas no eran funciones del MIPRO, estas eran funciones que le pertenecían al COMEX, al Consejo de Comercio Exterior, al COMEX. Y entonces eso hace que se cree un software en paralelo a lo que ya existe, porque existe un software que es el Ecuapaz, que es un software que tiene la capacidad para manejar esto, tenemos que decirlo con toda claridad. Y se genera este software paralelo para, dentro de estos convenios que se quería flexibilizar las medidas, dar esas opciones de flexibilización a través del registro por operador, por importación. Y esas flexibilizaciones tampoco generaron ningún resultado. Tanto es así que las medidas que supuestamente se iban a flexibilizar para poder cumplir con estos requerimientos de estos reglamentos técnicos tampoco dieron sus resultados, y está el colapso de las importaciones del país. Entonces, en función de este colapso al que usted acaba de hacer referencia, ¿podríamos determinar el monto del impacto económico? ¿De cuántas empresas estamos hablando y cuánto han perdido hasta el momento en caso de que exista una pérdida? Ese es el estudio que estamos analizando, porque esto es muy complejo. No es solamente lo que se deja de importar, que en relación sobrepasa los 100 millones de dólares enero del 2014, enero del 2013, y entonces vamos a decir esto es un éxito a la medida. No, es la afectación que hay en la recaudación tributaria, es la afectación que hay en la cadena. Mire usted, el tema de cosméticos, represados esos contenedores, se perdieron las exportaciones de cosméticos, 20 y pico de millones de dólares represados en contenedores, porque en la medida abarca materias primas, aunque le parezca mentira, bienes de capital e insumos de la industria manufacturera, agrícola y de la construcción. Derivados del petróleo y lubricantes cubre la medida, no insumos suntuarios, cubre toda la medida, que ese es el primer error de fondo que tiene la medida. ¿No es real entonces lo que dice el Ministerio de Industrias, que hace referencia a un impacto, a una incidencia de 90 millones de dólares favorables en la balanza comercial, y que esto es positivo en función de los objetivos que tiene el régimen? La balanza comercial no es el único indicador económico, por el amor de Dios, hay que hacer los estudios del impacto en la cadena. Una tapa no es que afecta a la embotelladora de cola o de agua y de jugos, afecta también al manufacturador de aceite, afecta a los lubricantes, afecta la cadena de logística, el almacenamiento, el transporte. Hay que hacer los estudios. La paralización de la importación. Ingeniero, no se hizo nada, que no porque se ha usted hecho. habla de muchos estudios que debieron haberse realizado, y también nos está dando a entender que no se ha hecho absolutamente nada. No que fue una se decisión hicieron esos política estudios. y no técnica. No se hicieron esos estudios, por eso no sabemos el impacto. Estamos trabajando ahorita en los estudios, por eso habíamos pedido inclusive una tregua, porque cómo es posible que se reglamente cosas que ni siquiera se producen en el país y que hace imposible su importación, y que además son insumos. Pero vamos a cómo se resuelve el problema. Yo le pido, por favor, porque no me gustaría dejar esta entrevista y no hablar de la forma de resolver esto. Primero, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Lo que no debemos hacer es tener trámites excesivos burocráticos, caer en cuestiones repetitivas, aumentar la burocracia por estos temas, trabar las importaciones y el sector productivo del país. Le pregunto, primero, se deben excluir materias primas, bienes de capital y derivados, petróleo, para poder tener las exportaciones petroleras. Segundo, el MIPRO da, digamos, el marco de los convenios. Esos marcos de los convenios se tienen que llevar a la aduana, al sistema de Ecuapaz, que es el que debería de trabajar esto. Y esos términos del convenio en el sistema de Ecuapaz resuelve gran parte de la problemática. Tercero, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el INE, no puede multiplicar su personal, atender cada solicitud de importación, validar lo validado. El INE tiene que funcionar como funcionaba antes,
el certificado de calidad una vez al año para la mayoría de los productos, como era, por ejemplo, para llantas, como era, por ejemplo, para automóviles, y, por ejemplo, para ropa era por lote. Bueno, así exactamente tiene que funcionar. Se valida ese certificado de conformidad por un tiempo determinado, un año. Y después se hace el muestreo y lo aleatorio, pues señor, por eso se llama Instituto Ecuatoriano de Normalización y Estadística, tiene que manejar los temas estadísticos de manera aleatoria. De ahí se reforman los reglamentos técnicos dictados ahora para permitir esta flexibilización que está plasmada en los convenios, que todavía, digamos, no funciona. Se marcan las excepciones puntuales a la resolución 465 del COMEX, que ya está afectando a los repuestos de los vehículos, que son las importaciones de hasta $2.000, que no necesitaban reglamentos técnicos, hasta $2.000 por su partida, y que hoy sí entran. Y se verifican los perfiles de riesgo de las empresas que, tratando de ir por la resolución 465, quieren obviar el tema del INE. Esto es sumamente fácil de resolver. No entendemos la problemática de sistemas en paralelos, de temas manuales, de burocracia y tramitología repetitiva. Señores, esto no es gran problemática. Resolvamos. ¿Por qué pedimos al presidente de la reunión? Justamente porque no se resuelve. A eso queremos hacer referencia. Ustedes enviaron una carta con fecha 26 de febrero solicitando una reunión al presidente de la República con algunas entidades que tienen relación con este tema. En ella reclaman por la compleja tramitación burocrática que se establece desde el Ministerio de Industrias y Productividad, lo cual señalan también ustedes va a retrasar y encarecer importaciones. ¿Cuál va a ser el impacto de estas medidas en el corto, en el mediano plazo sobre el consumidor? ¿Cuál va a ser el impacto de esta situación que se está dando y que ustedes denuncian en el mercado, en el mercado laboral, por ejemplo? Levantar costos. Ahora hay que viajar a Quito por cada trámite de importación, se levantan costos. Se ha cortado el emprendimiento, se ha coartado inclusive el emprendimiento, porque el que no tiene registrados los cupos anteriores, pues no tiene qué cupo. El que no ha importado antes importar, ahora si va a importar algo que tenga que ver con reglamento técnico. Hay mermas fiscales, se han generado obstaculizaciones a las exportaciones, lo cual merma, por supuesto, la inversión y el empleo. Se producen desabastecimientos, propician estas medidas el contrabando. Finalmente, el consumidor es el que más se ve afectado, porque si usted tiene 10 salsas de tomate, disculpe que ponga este ejemplo, el consumidor va al supermercado, escoge entre las 10 se van a pelear por tener el mejor precio, la mejor presentación y la mejor calidad. Para hacer eso, esas empresas tienen que invertir, tener tecnología, generar inversiones, por supuesto, generar plazas de trabajo. Entonces, se pierde eso de un lado, el consumidor tiene un producto malo y caro por el otro lado. Y esto genera, además de todo, una suerte de discriminación, porque unos tienen que hacer una tramitología específica como importadores, los que tienen reglamentos técnicos, y otros no. Señores, hay que tratar esto con seriedad. Arreglemos esto, que es tan fácil de arreglar, y obviemos estos problemas que le están causando a todo el sector productivo y por ende a la economía del país. La reunión con el presidente esta es la solución, presidente, para la tramitología. Lo de forma, lo de fondo, nos gustaría discutir con usted más adelante para saber cuál es el impacto de esta medida, no solamente en balanza comercial, sino en toda la economía. Pero hasta el momento no existe una respuesta a esa invitación que le hiciera el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación de Industrias. Hemos conversado con el titular de estas dos entidades, el ingeniero Henry Kronfle. Son las 7:17 en Contacto Directo. Tiempo de una pausa, y cuando volvamos estarán nuestros estudios Gustavo